Dicen que en esta vida hay quien corre mejor suerte que otros. La suerte que tuvo el protagonista de la historia que os voy a contar la dejo a vuestro criterio. Cuentan que nadie sabe exactamente cómo ni cuándo llegó a aquel pueblo. Lo que sí se sabe es que andaba como perdido, desorientado, con miedo, que estaba extremadamente delgado y tenía un aspecto sucio y desaliñado. Claro, todo eso provocaba rechazo en la gente que se cruzaba en su camino. Eso y su actitud entre súplica y miedo, y el color, que era negro. El caso es que poquito a poco se fue sintiendo cada vez más rechazado, así que se fue distanciando, alejando, aislando, hasta el punto de que en lugar de pedir, ya buscaba entre los restos de las basuras y con lo que encontraba sobrevivía. Y por si fuera poco, nadie sabe en qué momento alguien hizo una denuncia. Había agredido a un menor, dijeron. Y eso era imperdonable. Así que fue la excusa perfecta para meterlo entre rejas y esperar la sentencia. Puede parecer mentira, pero la pena de muerte todavía está permitida en muchos casos. Es una solución fácil, una forma de evitar preguntarnos en qué fallamos. Si faltó atención, educación, dedicación. El caso es que Nelson estaba ya resignado, se dejaba hacer. Incluso se le cerró el estómago y dejó de comer. El desenlace estaba muy claro. Pero cuando ya era casi un saquito de piel y huesos, como si de una película o un cuento de hadas se tratase, sucedió algo mágico. Alguien lo sacó de allí y de pronto empezó a sentirse tratado con respeto, con cariño, y empezó poquito a poco a comer de nuevo. Y eso fue poco antes de que llegase a nuestra casa. Habíamos decidido ser su familia de acogida y recordar junto con él que todos tenemos una cara amable, una faceta generosa, y que incluso por oculta que esté, tenemos todos una parte con muchas ganas de aprender y de aprender a querer. Y en eso es en lo que estamos, con él. Este es Nelson, y hace poquito dejó de ser de acogida para convertirse en un miembro más de la familia. Como veis, la historia que os he contado no es un cuento, es una historia real, y es una historia de muchos. Y con esto pretendemos plantar una semillita, porque nos gustaría que estas historias se dejasen de contar, o por lo menos se contasen como cosas que sucedían en el pasado. Dar las gracias a Proansu, la protectora de animales de Sueca, por ponérnoslo en bandeja. Y por supuesto a todas las personas, colectivos, organizaciones que tratan de seguir aprendiendo a querer y a respetar y a contagiarnos unos a otros. Tú también puedes plantar tu semillita si quieres.